Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, les quiero dar la bienvenida a este espacio del conocimiento, en el que podrán descubrir que las matemáticas son una gran herramienta para su vida cotidiana, así como el ejercicio físico frecuente nos ayuda a mantener una buena salud. Practicar y dedicarse a resolver actividades y retos matemáticos nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento. Soy Alberto Valentín Carrillo Álvarez, su profesor de matemáticas. El propósito de esta sesión es usar las reglas de los signos para el cálculo escrito en la multiplicación y división de fracciones, positivas y negativas. Los materiales que utilizaremos son cuaderno y lápiz. No olviden registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la clase y consultarlas con el profesor de su escuela, sin olvidar que las consultas son a distancia. Iniciaremos la sesión con un video que nos ayudará a fortalecer el aprendizaje que ya adquirimos sobre la multiplicación y división con números enteros, ahora aplicado a fracciones positivas y negativas. Vamos a verlo. Juan ha contratado un servicio de teléfono celular. Cada mes su compañía telefónica le cobrará 300 pesos que descontará de su cuenta bancaria. ¿Cuánto dinero habrá pagado después de un año? Los 300 pesos que paga Juan son una cantidad fija que se le va quitando al dinero que tiene en su cuenta bancaria. Por eso se puede representar como una cantidad negativa, como si fuera una deuda o un faltante. Representemos lo anterior como menos n. A lo largo del año, esa cantidad se va sumando. Por lo tanto, para poder calcular la cantidad de dinero que Juan pagará, podemos sumar repetidamente la deuda. Pero como es una suma repetitiva, podemos verla como una multiplicación. Es decir, Juan multiplicará la cantidad mensual por el número de meses para saber a cuánto ascenderá su deuda. El resultado debe ser una cantidad negativa, ya que representa una deducción o pérdida de dinero de la cuenta bancaria de Juan. Así que, en este caso, se hace la siguiente operación. Por lo tanto, Juan ha gastado 3,600 pesos, o en otras palabras, tiene menos 3,600 pesos en su cuenta bancaria. Después de ver este video, hay varias preguntas relacionadas con el tema de hoy. ¿Cuánto pagará Juan al año por el servicio de celular? ¿Con qué tipo de números se pueden representar las cantidades del problema? ¿Por qué? Recuerden que para representar una deuda o un saldo, como es el caso de Juan, las cantidades pueden representarse como números negativos. 3,600 negativo, pago anual, y 300 negativo, pago mensual. Sabemos que toda fracción A entre B puede representar una división de números enteros, donde se representa una relación entre el numerador y el denominador. Entonces, representamos en forma de fracción los datos del problema para operar y saber cuánto es lo que Juan tiene que pagar por el servicio telefónico. El pago mensual representado en fracción es de 312avos negativo. Recuerda que el signo negativo es debido a que se trata de una deuda y al multiplicar esta cantidad por las 12 mensualidades, tenemos que aplicar la regla de los signos para la multiplicación. Para este caso, decimos que al multiplicar un número fraccionario positivo por un número fraccionario negativo, el signo del resultado es negativo. Por lo tanto, tenemos 3,612avos negativo, es decir, la deuda anual de Juan, representada en forma de fracción. Con esto verificamos que el análisis en fracción es correcto, ya que obtuvimos 300 negativos, lo que corresponde al pago mensual de telefonía. 3,600 negativo entre 12, igual a 300 negativo. Recordemos que toda fracción A entre B puede representar una división de dos números enteros, donde se representa una relación entre el numerador, pagos mensuales, y el denominador, tiempo de pago. Por lo tanto, aplicando la regla de los signos de la división, decimos número fraccionario negativo entre número fraccionario positivo, el signo
del resultado es negativo. Ahora los reto a saber cuánto pagará Juan cuando su contrato haya llegado a la mitad del tiempo acordado. Anoten sus respuestas. Hemos visto que la regla de los signos para la multiplicación también se cumple con los números fraccionarios positivos y negativos. Vamos a ver otro ejemplo en el siguiente video que nos ayudará a aplicar la regla de los signos para la multiplicación y división de fracciones positivas y negativas. Analicemos esta situación. En el edificio de Ana, se destinan a la semana 125 litros de agua de la cisterna para regar el jardín del edificio. ¿Cuánta agua se utilizó en 20 semanas? Al analizar las cantidades, vemos que los 125 litros son una merma al agua que llega a la cisterna del edificio de Ana. Al realizar el cálculo de cuánta agua se utilizará, representamos esta cantidad con un número negativo, ya que es una pérdida, y lo multiplicamos por las 20 semanas. Por lo tanto, hay una pérdida, representada por un número negativo, de 2.500 litros. Analicemos lo que acabamos de hacer en las dos actividades anteriores. En la primera, el segundo factor de la multiplicación es un número negativo, y el producto resulta ser negativo. En la segunda, el número negativo es el primer factor, y también el producto resultó ser negativo. Después de haber visto el video, contestemos las siguientes preguntas. ¿Para qué se destina el agua? Sabemos que es para regar el jardín del edificio de Ana. ¿Con qué tipo de números se pueden representar las cantidades del problema? ¿Por qué? La cantidad de agua utilizada para regar el jardín del edificio donde vive Ana puede ser representada con números negativos, es decir, menos 125 litros. Representa el consumo de agua por semana y menos 2.500 litros representa el consumo de agua durante las 20 semanas. Ahora vamos a representar una situación en forma de fracción para operar y saber la cantidad de agua que será utilizada en las 20 semanas de riego. Quedaría de la siguiente manera. El consumo semanal de agua representado en fracción es de 125 veintiavos negativo. Recuerden que el signo negativo es debido a que se trata del consumo de agua para regar el jardín, y al multiplicar esta cantidad por 20, cantidad que representa las 20 semanas de riego programadas, tenemos que aplicar la regla de los signos para la multiplicación. Para este caso, decimos que al multiplicar un número fraccionario negativo por un número fraccionario positivo, el signo del resultado es negativo. Por lo tanto, obtenemos 2.500 veintiavos negativos, es decir, el consumo de agua de las 20 semanas representado como fracción. Con esto verificamos que el análisis es correcto, ya que obtuvimos 125 negativo, lo que corresponde al consumo semanal de agua. Recordemos que toda fracción A entre B puede representar una división de dos números enteros, donde se representa una relación entre el numerador, litros de agua, y el denominador, tiempo de consumo. Por lo tanto, aplicando la regla de los signos de la división, decimos número fraccionario negativo entre número fraccionario positivo, el signo del resultado es negativo. Te reto a que respondas en tu cuaderno. ¿Cuántos litros de agua se consumen para regar el jardín del edificio de Ana en 10 semanas? Para responder lo anterior, ¿cuántos litros de agua se consumen en la semana 10? Representaremos aritméticamente la siguiente expresión: 10 veintiavos, que corresponde al consumo de las 10 semanas en fracción, por 125 negativos, que son los litros que se consumen en una semana. Por lo tanto, multiplicando 10 veintiavos positivo por 125 negativo es igual a 1.250 veintiavos negativo. Al dividir
1250 negativo entre 20, decimos que dividir un número negativo entre un número positivo, el resultado es negativo, es decir, 62.5 litros por semana de agua, negativos porque se consumen de la cisterna del edificio de Ana. Para calcular una multiplicación de dos fracciones, una con signo positivo y otra con signo negativo, utilizaremos el significado fracción de una fracción, lo que también se conoce como parte de una fracción. ¿Qué significa la expresión fracción de una fracción? En la vida cotidiana es común encontrar situaciones en las que deben calcularse fracciones de fracciones. En los problemas de la siguiente actividad se pretenden calcular la parte que corresponde a una fracción dada, donde el signo negativo nos indica la parte que se toma de la otra fracción. Ejemplo, 1/2 de 3/5. En los problemas de la siguiente actividad que realizaremos, se pretende calcular la parte que corresponde a una fracción dada, donde el signo negativo nos indica la parte que se toma de la otra fracción. Aritméticamente, ¿cómo se representa la parte de una fracción? Observemos el ejemplo. ¿Cuánto es la mitad de 3/5? Se representaría así: 1/2 de 3/5. Lo anterior se traduce como un producto de dos fracciones. Ejemplo, 1/2 por 3/5 es igual a 3 décimos. Multiplicando la fracción, esto significa que 3 décimos es la mitad de 3/5. Resolvamos el siguiente ejercicio. Para cocinar un platillo se requiere la mitad de una botella de 3/4 de litro de aceite. ¿Qué fracción de litro necesitaremos? ¿Por qué negativo? En este caso utilizamos 1/2 negativo para indicar que la cantidad que vamos a quitar de la botella de aceite. De este modo, tenemos que la cantidad requerida es de 3/8 negativo. El signo negativo solamente denota que es lo que vamos a quitar de la cantidad inicial de aceite. Representándola aritméticamente, decimos que es 1/2 negativo por 3/4 positivo igual a 3/8 negativo. La cantidad requerida es de 3/8 negativo. ¿Por qué negativo? Porque es la cantidad que tomaremos de la botella de 3/4 de litro. Obsérvalo en la imagen y analízalo. Desarrollen como parte de esta práctica los ejercicios de multiplicación y división de fracciones de su libro de matemáticas. No olviden que la práctica hace al maestro. Ya que sabemos cómo se lleva a cabo el concepto fracción a fracción y la regla de los signos en las fracciones, resolveremos un segundo ejemplo. Para pintar una pieza de cerámica se requieren 3/5 de una lata de pintura de medio litro. ¿Qué cantidad de pintura se necesita? Aplicando de fracción a fracción, tenemos la siguiente expresión: 3/5 negativo de 1/2. ¿Qué fracción de litro necesitaremos? ¿Por qué negativo? En este caso necesitamos 3/5 negativos para indicar la cantidad que vamos a necesitar de la lata de pintura. El signo menos representa el consumo de pintura, es decir, lo que se le quita a la lata de pintura. Por lo tanto, nos queda la expresión de 3/5 negativo por 1/2 positivo. Recordemos que al multiplicar una fracción negativa por una fracción positiva, el resultado es una fracción negativa. Por lo tanto, multiplicando de fracción a fracción, tenemos 3 décimos negativos. ¿Qué nos representa esta cantidad? La fracción que tomaremos de la lata para pintar la figura de cerámica. Vamos a resolver algunos ejercicios. Te reto a saber, ¿cuál es el producto correcto en la siguiente multiplicación? 2/4 negativo por 1/2. Inciso A.
4 cuartos negativo. Inciso B, 1 cuarto. Inciso C, 4 cuartos. E inciso D, 1 cuarto negativo. Observa la operación. Piénsalo y anota tu respuesta. Si tu respuesta es 1 cuarto negativo, es correcta. Muy bien. Es la solución, dado que el numerador y el denominador son divisibles entre 2. Por lo tanto, quedan 2 octavos negativos. Simplificamos la fracción y tenemos 1 cuarto negativo. La respuesta del inciso A es incorrecta porque se aplica inadecuadamente el procedimiento de la multiplicación con fracciones positivas y negativas. La respuesta del inciso B es incorrecta porque se aplican inadecuadamente las reglas de los signos de la multiplicación con números fraccionarios. La respuesta del inciso C es incorrecta porque se aplica inadecuadamente tanto el procedimiento de la multiplicación como las reglas de los signos con números fraccionarios. ¿Cuál es el producto correcto en la siguiente multiplicación? Muy bien, la respuesta correcta es 1/6 negativo, dado que el numerador y el denominador son divisibles entre 10. Por lo tanto, da como resultado 10/60 negativo. Simplificamos la fracción y tenemos 1/6 negativo. La respuesta del inciso A es incorrecta porque se aplica inadecuadamente las reglas de los signos de la multiplicación con números fraccionarios. La respuesta del inciso B es incorrecta porque se aplica inadecuadamente tanto el procedimiento de la multiplicación como las reglas de los signos con números fraccionarios. La respuesta del inciso D es incorrecta porque se aplica inadecuadamente el procedimiento de la multiplicación con fracciones positivas y negativas. Ahora desde casa, determinen el resultado correcto de la siguiente multiplicación y expliquen por qué es correcto. En esta sesión se cumple con la aplicación de la regla de los signos de la multiplicación y división de fracciones, destacando lo siguiente. ¿Qué interpretación podemos hacer respecto a los signos negativos que aparecen en una operación de matemáticas? Las pérdidas, las deudas, los goles en contra que tiene un equipo en el torneo, puede considerarse que tiene un significado negativo. Por otro lado, cuando tenemos ganancias, goles a favor, estas cantidades suelen considerarse positivas. Con respecto a los problemas que hemos resuelto, en el caso de Juan, la deuda adquirida en su cuenta bancaria. En el caso de Ana, la pérdida de agua en la cisterna. Y los ejercicios de fracción a fracción hacen referencia a números negativos. Se desarrolló el cálculo escrito de la multiplicación y división de fracciones positivas y negativas, dando solución a las situaciones propuestas. Algunas situaciones se pueden resolver con números enteros y fracciones positivas y negativas. No lo olviden, utilizar la regla de los signos para la multiplicación y división, su uso les facilitará el trabajo en casa, en la resolución de problemas. Recordarán que 1/2 equivale a 5 décimos y 3/5 a 6 décimos. Esto nos permite ver que la regla de los signos con números fraccionarios aplica también con los números decimales. En las siguientes tablas se muestran multiplicaciones y divisiones de números decimales. Realiza los ejercicios de multiplicación y división de fracciones en tu libro de texto y aplica lo aprendido hoy. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos la próxima clase en donde aplicaremos la regla de los signos en la multiplicación y división de números decimales. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.